Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema número 4 de literatura, El Lazarillo de Tormes, del curso de literatura. A continuación vamos a ver un video donde nos va a hablar sobre la novela El Lazarillo de Tormes. A ver un momento, por favor. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué. ¿Se escucha? No, Miss. Sí, Miss, sí se escucha. No, Miss. Pero luego ya. Hoy en Draw My Life, El Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos, en ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Para su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo. Hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna.
Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven, hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y viene el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro, y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando este comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar. Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin. Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido, como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se asentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella.
Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray Juan de Ortega, Alfonso Valdés y Diego Hurtado de Mendoza, entre muchos otros, han sido posibles autores de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En la actualidad, Diego Hurtado de Mendoza encabeza las teorías de autoría. Aún así, tampoco está del todo claro. Nosotros de momento vamos a dejarlo en el anonimato, tal y como se ha hecho a lo largo de su larga historia. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes preguntarle a tu profesor. Lo que sí debes tener claro es que la importancia de esta obra se explica porque fue la primera novela del género de la picaresca que inspiró al mismísimo Miguel de Cervantes. En un primer momento fue rechazada por los estratos más conservadores, ya que la novela realiza una fuerte crítica social, con un tono irónico que hace que las palabras escuezan aún más. De esta forma, a pesar de la dura realidad que vive Lazarillo, vemos en él un afán de escalar en esa cruda sociedad, y si no nos transmite algo de esperanza, sí nos provoca ternura. Y ya, para triunfar en tu examen, añade la siguiente conclusión. Resulta curioso que a pesar de ser un pícaro inculto durante gran parte de su vida, conoce la tradición clásica. Por ejemplo, en el prólogo cita a autores latinos como Plinio y Tulio, y en algunos momentos utiliza recursos literarios cultos. ¿Es una muestra más por parte del autor de aquello de que las apariencias engañan? Probablemente te han pedido que te leas esta obra en el... Muy bien, chicos. A ver. La historia de Lazarillo de Tormes se encuentra redactada en una carta que él mismo escribe para el rey, contándole las anécdotas que había pasado en su vida con el pasar de los años y con el pasar de cada amo que tuvo. Cada amo que tuvo lo trató de una forma diferente, ¿verdad? Un momento, por favor. Los alumnos que han estado con sus cámaras apagadas han sido retirados, ¿no? Muy bien, los alumnos que han sido retirados y que acaban de ingresar, ya saben que si me apagan la cámara van a pasar a sala de espera, ¿ya? No voy a estar toda la clase repitiendo sus nombres. Simplemente los elimino de la clase. Joseph, su cámara. Joseph, ya, nos vemos. Muy bien, continuamos. A ver, la novela de Lazarillo de Tormes es prácticamente cuando narra su vida. ¿Ya? Sí, Fernanda. Él narra su vida. ¿A quién le cuenta su vida? De alguna manera. Todo lo que pasó con sus amos. Muy bien. Muy bien, ahora A sí. misa al rey. Al rey. ¿Mediante qué? Mediante una carta. Mediante una carta. Bien, mediante una carta. ¿Con qué propósito le cuenta al rey? Porque sus amos le trataban mal. Ya, de alguna manera también para justificarse ante el rey de las cosas que había hecho. Si bien es cierto en la novela que él redacta, en ningún momento se cuenta que a pesar del hambre que él pasó, él salió a robar a las calles, él salió a mendigar, sí, y si de alguna manera sustrajo algún alimento, era el alimento que por derecho le correspondía por ser el siervo de sus amos, ¿verdad?
Entonces, de repente, por esto, él se sentía un poco culpable, por ello redacta la carta al rey para justificarse de las cosas que había hecho. Muy bien, vamos a compartir pantalla y a ver nuestra ficha, ¿ya? Muy bien, tema número 4. El Lazarillo de Tormes, el curso de literatura. Para el grado de primaria 2. La introducción es la siguiente. La narrativa del siglo de oro dio grandes rasgos de notable desarrollo a lo largo de sus distintos tipos de evolución. Entre los más conocidas tenemos la novela pastoril, que es de origen italiano, donde se narran las desventuras amorosas de pastores idealizados que viven en una atmósfera idílica. Se caracterizan por la presencia de fragmentos en verso, los 7 libros de la Diana de Jorge de Montemayor. Luego tenemos la novela de caballería. Tiene su origen en la época medieval. Su origen se remonta en Francia. Narra las aventuras de los caballeros en busca de consagrar su fama y defender su honor, rescatando a bellas doncellas, por ejemplo, Amadis de Gaula, Tirante del Blanco, etc. Novela bizantina. Son narraciones de amor, viaje y aventuras en donde una pareja de enamorados sufre la desgracia de una separación, ya que el uno sin el otro viven en pesadas situaciones, pero que determinan volviendo a estar juntos. Clareo y Florieza, de Alonso Núñez Reynoso. Ahora, la novela que nosotros vamos a ver el día de hoy es una novela picaresca. Es la especie auténticamente propia de España. Dentro del siglo de oro es la novela auténtica. Su característica está en el estilo autobiográfico, ¿no? Autobiográfico cuando cuentas tu propia historia, los hechos que pasas durante tu vida. Descriptivo a manera de costumbres, del lenguaje sencillo y entendible. Por lo general, su protagonista es un marginal, un pobre de clase baja, considerado antihéroe. El pícaro siempre está sobreviviendo. Lazarillo de Tormes. ¿Por qué es considerado antihéroe? Porque ustedes han visto varias obras a lo largo del año escolar donde siempre se hablan de los héroes, ¿verdad? Pero en la novela picaresca no se habla de ningún héroe, se habla de una persona común y corriente que pasa por diferentes cosas a lo largo de su vida. Continuamos. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca. Vamos a ver el capítulo número 1. Continuamos. En el primer capítulo, Lázaro se presenta. Le llamaban Lazarillo de Tormes porque nació en el río Tormes, entonces de allí él adquirió su nombre. Su padre murió cuando Lázaro aún era pequeño y su madre viuda se casó con un negro y tuvieron un hijo. Y ellos vivían en Salamanca. Cuando Lázaro se hizo un poco mayor, su madre le puso al servicio de un mendigo que era ciego. Era la primera aventura de Lázaro, pero tenía que buscar su bebida y su comida para poder sobrevivir. En el capítulo número 2, dice, cuando Lázaro dejó al ciego, como ya no tenía amo, empezó a mendigar en Maqueda. El ciego fue su primer amo, ojo, y fue el que más lo marcó. ¿Por qué fue tan importante este amo para Lázaro? Porque fue el amo que le enseñó. El amo, por ser ciego, era muy astuto. Al ser tan astuto, le enseñó a Lázaro la astucia, le enseñó muchas cosas. Es por ello que para Lázaro fue muy importante este amo. Como ya no tenía amo, empezó a mendigar en Maqueda. Se topó con un clérigo
un sacerdote, un trabajador de la iglesia, que necesitaba un ayudante para dar misa. El clérigo, al parecer, también era muy egoísta y a diferencia del amo ciego, pues este sí veía, ¿no? Y le escondía la comida dentro de un baúl con llave. Él se las ingenia para conseguir una llave y de alguna manera sustraer el alimento y poder comer. Pero cuando es de alguna manera descubierto por el clérigo, es azotado, es golpeado y se queda inconsciente por varios días. El clérigo al parecer también era muy egoísta. El clérigo guardaba el pan en una vitrina con llave y un día Lázaro encontró la llave. Luego, al estar harto de sus robos, el clérigo lo echó de la casa. Antes de echarlo, le dio la golpiza tan fuerte. Continuamos. Capítulo 3. Lázaro llega a Toledo y topa con un escudero que le ofrece el cargo para ser criado. Al ver su vestidura, Lázaro de alguna manera quedó impresionado porque pensó que con él no pasaría hambre. Se veía que aparentaba, ¿no? Tener mucho dinero, ser adinerado. Sin embargo, no era así. Cuando Lázaro se da cuenta, él solamente era apariencia. Es más, ni siquiera trabajaba por seguir guardando la apariencia de que tenía mucho dinero. Muy bien. Lázaro accede sin objeción, pero tras llegar a una casa oscura y triste, que es donde se aloja, se da cuenta de que en realidad se halla en la total miseria y que pretende burlar su situación. Además, el escudero, por prejuicios de clase, se consideraba incapacitado para trabajo y la mendicidad, por lo que Lázaro tenía que pedir limosna para los dos. Cuando estuvo harto de esta rutina, se fue. A ver, Lázaro no solamente tenía que mendigar para él, sino que además tenía que mendigar para el escudero. Tenía que salir y conseguir el alimento para él y para el escudero. Llegado el momento, Lázaro se hartó de la situación, ¿no? Con su amo, el escudero. Muy bien, continuamos. En el capítulo 4 dice, en este capítulo Lázaro nos narra su cuarto amo. Este era un fraile al que le encantaba andar. Le regaló sus primeros zapatos, ya que el Lazarillo de Tormes andaba descalzo siempre. Pero ¿con qué propósito le regaló estos zapatos? Porque él sabía que iba a caminar durante todo el día. Y esos zapatos se le rompió al personaje principal. No pudo durar más de 8 días porque no podía aguantar su trote. Y también dejó de dejarlo, no quería estar en esa rutina de caminar y caminar. En el capítulo número 5 dice, el quinto amo de Lázaro fue un bulero, que era de una religión encargado de predicar y vender bulas de la Santa Cruzada. A pesar de que el bulero le caía simpático, decidió dejarlo porque estafar a la gente no estaba bien, aunque Lazarillo asegura que le daba muy buena paga. Le daba muy buena paga, sí, porque el bulero estafaba a las personas de alguna manera. Entonces a Lazarillo no le parecía esto, ¿no? Capítulo número 6 dice, estuvo con otro amo que pintaba panderos, el que tenía que ocupar de molerle los colores, pero lo dejó porque sufría mucho. Después, un capellán le recibió y le regaló un asno y 4 cántaros. Es aquí con el capellán que empieza de alguna manera a cambiar la vida de Lazarillo, porque el capellán lo recibe y le regala un asno y 4 cántaros para que Lazarillo pueda trabajar. Se ocupaba de echar agua para la ciudad y ganaba bastante dinero. En semana podría ganar 30 maravillas. Muy bien. Y con el que, a ver, vamos, duró de
después de 4 años, ¿no? Con el que duró mucho más tiempo que con los otros amos. Pero después de 4 años consiguió comprarse ropa decente y cuando consiguió esto, le dijo a su amo que no quería seguir trabajando con él y se fue. Antes de ello le devolvió el asno y los cántaros que le había obsequiado, ya que el trabajo de Lázaro consistía en echar agua a la ciudad durante la semana, pero los días sábados ese pago era para Lázaro. Entonces el lazarillo se empezó a juntar su dinero y al fin alcanzó a comprarse una ropa decente. En el capítulo número 7 dice, en el séptimo y último tratado consigue el oficio de pregonero de Toledo, cargo con que espera tener descanso y ganar algo para la vejez. El arcipreste de San Salvador le propone que se case con una criada suya, a lo que Lázaro lo hace gustoso, aunque las malas lenguas murmuraban de las relaciones de su mujer con el arcipreste. Acaba la novela cuando todo se aclara y el protagonista se considera en la prosperidad. ¿Por qué se considera en la prosperidad el Lazarillo de Tormes? Porque durante toda su vida había trabajado para distintos amos, los cuales lo habían explotado, lo habían tratado mal y además no le habían dado alimento alguno. Muy bien, los datos sobre la obra son los siguientes. Género narrativo, la especie es la novela, el autor es anónimo, aunque hay algunas hipótesis de que algunos de los escritores lograron publicar esta novela, pero nada es cierto, por ello se quedan con el autor anónimo. El tema es la honra y la pobreza. Dentro de la obra, la estructura es la siguiente, está dividida en 7 tratados y participan 9 amos. Los lugares en que se desarrolla la obra es Salamanca y Toledo. Muy bien, ahora vamos a desarrollar nuestro organizador visual. Reginaldo, deja de tapar tu cámara. Muy bien. La obra, la novela es la siguiente, El Lazarillo de Tormes. José Ignacio. ¿De qué género es la obra? ¿Cuál es el género de la obra? Te dije hace un rato. José Ignacio, ¿cuál es el género de la obra? Él está en clase, debe saber. Yo no soy en la clase. Andrea Bermudo. Dime, hija. ¿Puedo decir la respuesta? Ya, a ver, ¿cuál es el género de la obra? Narrativo. ¿Cuál, hija? Narrativo. Narrativo, muy bien. ¿Cuántos amos tuvo en la sala? En la sala. 9. Muy bien, Andrea. Sí.
Creo que ya hice todo eso. Pero completé. A ver, vamos a ver y comparas tus respuestas, ¿ya? Ok. Cuando dice el tratado, ¿qué quiere decir? Mira, un momento, por favor. Voy a terminar de escribir aquí. Omar. Omar. ¿De qué especie es la obra? ¿Cuál es la especie de la obra? ¿Qué, Miss? ¿Cuál es la qué? ¿Y cuál es la especie de la obra? La especie. Ujú. ¿Cómo de qué cosa, Miss? ¿Ves que no estás atento? Ya sabes Yo puedo qué decir, significa, ¿no? Silencio, por favor. yo también, Miss. Gerald, ¿Puedo responder? un momento, chicos, ¿ya? Gerald. Gerald, Sí, Miss. ¿cuál es la especie de la obra? Especie, ¿qué era? Novela. Novela, Miss. Alicia, ¿quién es el autor? Miss. ¿Quién es el autor? El autor, Sí. anónimo. Snyder. ¿Cuántos tratados tiene la obra? Sí, Miss. ¿Cuántos tratados tiene la obra? Snyder, ¿cuántos tratados tiene la obra? Siete. Steven. Steven. ¿Cuál es el tema de la obra? ¿El tema, Miss? Sí.
La salvación del hombre, Miss. Ese es el tema, Steven. Guaita Camila. ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Cuál es el tema de la obra? El tema de el lazarillo de Tormes. El tema, ¿de qué se trata la obra? Se trata de un niño que no feliz. Rubí. Rubí. Andrés Robles. ¿Cuál es el tema de la obra? El lazarillo del tormento. Yo no he preguntado el título, he preguntado el tema. Diego. Diego. Yo puedo. Silencio los demás. Diego. Leonardo, ¿cuál es el tema de la obra? Leonardo. Leonardo. Leonardo Gamarra, ¿cuál es el tema de la obra? Sotelo, ¿cuál es el tema de la obra? Sí, Miss. ¿Cuál es el tema de la obra, hijo? La honra y la pobreza, Miss. Jimena, ¿en qué lugar se desarrolla la obra, hija? Jimena. Salamanca y Toledo. Muy bien, Salamanca y Toledo. Terminen de copiar. ¿A quién le falta terminar de copiar? Ya no, Miss.
¿A quién le falta para continuar? Benjamín, ¿qué es la novela picaresca? Es una novela donde no hay héroes. Muy bien. Continuamos. Ariana Soto, ¿cuál era la posición social del antihéroe, el pícaro? ¿Cuál era su posición social? Ariana Soto, ¿me escucha? Sí, Miss. Ya. El antihéroe en esta novela es el Lazarillo de Tormes. ¿Cuál era su posición social? Andrés Robles, si vas a estar jugando, te vas a sala de espera. A ver, Ariana Soto. Ahorita ya, quiero ver algo. Entonces, quiero ver algo. Pero, ¿qué tal? Steven, ¿puedes estar con tu audio apagado? Ariana Soto, hija. ¿De qué clase social crees que sea el Lazarillo de Tormes? Lenguaje sencillo. No, en la posición social. Clase alta, clase media, clase baja. Clase baja. Clase baja. Fernanda, ¿cuál es la novela del siglo de oro propia de España? ¿Qué tipo de novela? A ver, Fernando. A ver, escúchame. En el siglo de oro hay varias novelas que remontan, pero cada una de ellas tiene orígenes diferentes. Hay una que es italiana, la otra es francesa y hay una que es de origen propia de España. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es ese tipo de novela? Tienes la novela pastoril. La novela de picaresca. Picaresca. Muy bien. Luana Galarza, ¿por qué crees que el ciego fue el amo más importante de Lázaro? Sí, Miss. Luana Galarza, número 4. ¿Por qué el ciego fue el más importante, el amo más importante de Lázaro? A ver, dame tu opinión, Luana Galarza. ¿Cómo era el ciego? Luana Galarza, ¿me Se escucha? burlaba de Lázaro. Muy bien.
Aparte de burlarse de Lázaro, ¿cuál era una de las cualidades? Era astuto. Era astuto. Era astuto. ¿Y por qué crees entonces que fue el más importante? A pesar de que lo trataba mal, a pesar que no le daba comida, lo hacía mendigar, que lo lleve de un lugar a otro, que lo guíe. Por su astucia y habilidad. Por su astucia y su habilidad. Muy bien. Miss fue el más importante porque le enseñó a ser astuto. Exacto, Luana. Con eso, Michael. ¿Sí, Miss? Michael, dice, ordena ¿Sí? cronológicamente los hechos. A, se vuelve lazarillo de un ciego. B, se vuelve pregonero de vino y llega a casarse. C, se encarga de estafar a la gente con bulas. D, es golpeado en la cabeza por el clérigo. ¿Qué es primero? El una, la A. A ver, te escucho. La A es la 1. Un momento, hijo, un momento. A ver, Michael. La 1 es la A. Ya. Se vuelve el lazarillo de un ciego. Siguiente. La 2 es la B. Se vuelve pregonero de vino y llega a casarse. No, ¿Seguro? la C. Se encarga de estafar a la gente con bulas. Después de pasar de su amo ciego, cuando lo abandona, La D. se va con el clérigo. Ya, luego La C. La 3 es la C. muy bien, se encarga de estafar a la gente con bulas. Y finalmente la letra B. Se vuelve pregonero de vino y llega a casarse. Muy bien, Michael. Reginaldo. Sí, Miss. Bien. Dice, identifica las figuras y relaciónalas con el tema de hoy. ¿A quién te hace recordar esta imagen? ¿A cuál de los amos de Lazarillo? El escudero. Al escudero. Muy bien. El que aparentaba tener mucho dinero, ¿verdad? Luana Galarza, enciende tu cámara. ¿A alguien le falta terminar de copiar? Sí. ¿A alguien le falta terminar de copiar? Ya.
Reginaldo, ¿y esta imagen a quién te hace recordar? Reginaldo, Sí, Miss. ¿a quién te hace recordar esta imagen? ¿A cuál de los amos? Ya. Camila Gómez, ¿a quién te hace recordar esta imagen? ¿A cuál de los amos? Angeli, Angeli, ¿a quién te hace recordar esta imagen? Gabriel, Gabriel, Sí, Miss. ¿a quién te hace recordar esta imagen? Pintor. Ya al pintor de... ¿Qué es lo que pintaba? Michelle, Un muro, Miss. Miss. ¿a quién te hace recordar esta imagen? Al pintor de, ¿De qué? de, al pintor de, Es al pintor de panderos. Adela, Adela, ¿Sí, Miss? ¿a cuál de los amos te hace recordar el vino? Adela, Sí, Miss, un ratito, un ratito. al clérigo. Continuamos. Miss, ¿por qué el clérigo? Echevarría, Echevarría, Miss. Miss. Echevarría, Miss, ¿acaso? Echevarría. ¿Verdadero o falso? ¿El Lazarillo cuenta con la ayuda de sus padres? Falso. ¿El género del Lazarillo de Tormes es dramático? Falso.
El amo más adinerado es el escudero. Falso. Falso, solamente aparentaba. El primer amo de Lazarillo es el capellán. Falso. Era el mendigo. Es falso. Sí. ¿Terminaron de copiar? Sí, mis. Miss. Listo, mis. A ver. Josmel, Sí, Miss. ¿cuál es el género literario de Lazarillo Tormes? Byron, Sí, mis. ¿cuál es el género literario de Lazarillo Tormes? Miss, estoy acá. El género, mis, es la E. Narrativo, mis. Muy bien, Sotelo, pero le pregunté a Byron, ¿ya? Byron, novela propia Oye, de mis, España. escuché. Novela propia de España, Byron. Mis, es que de Sotelo se llama Byron. Sí, mis, sí, yo me confundí. Ah, ya, ok. Yo Ortiz, escuché Byron. entonces. Ya, Ortiz. ¿Cuál es la novela propia de España? ¿La semi? Novela picaresca, muy bien. Vuélvela. Oriana, Vuélvela. Oriana. Sí, Miss. Tipo de novela inspirada en los amoríos campestres. ¿Picaresca? Picaresca, no, corazón. La A, Miss. Bizantina tampoco. La E. Gracias, Miss. Continuamos. Macy, Sí, mis. personaje representante de un sector marginal. Pícaro. El pícaro, muy bien. Gracias, mis. Gracias, hija. Brenda, el amo más pobre de Lazarillo. ¿Escudero? El escudero. Alison, Sí, mis. característica de la novela picaresca. A ver. Espérate. Voy a morir. Alison, ¿La B? ¿segura? Chávez, Chávez Ronald. ¿Sí, profesora?
¿Cuál es la característica de la novela picaresca? ¿Y lo de? ¿Muestra un mundo ideal? ¿Sí, Miss? Robles Luana. Característica de la novela picaresca. Luana Robles. Luana Robles. Luana Robles. Duarte. Número 11, hijo. ¿Cuál es la característica de la novela picaresca? ¿El protagonista es el pícaro? El protagonista es un pícaro. Santiago. Santiago. Sí, Miss. Son características del pícaro excepto. Es un antihéroe. ¿Seguro? Se la pasa ¿Cuál no es una característica del pícaro? No tiene oficio. Que no es una característica. Frank, Solo intenta sobrevivir. ¿Sí, Miss? ¿cuál es una de las características del pícaro? Que no es una característica, perdón. Miss, ahí dice son características. Son características del pícaro, Ah, ya, Miss. excepto. Excepto se le pasa la B. ¿Seguro? Pertenece a la clase alta. ¿Terminaron, chicos? Un momento. Miss, una pregunta. Listo. Bien. Una ¿A quién le pregunta. falta para borrar? ¿A Miss, quién le falta? una pregunta. Dime. ¿Este lunes va a haber exámenes? ¿Cómo? ¿Este lunes va a haber exámenes? Sí. No. Ya, gracias, Miss, por responder. Continuamos. Luis. Daniela. ¿Sí, Miss? ¿Cuál es el último amo de Lazarillo? ¿Ciego? El ciego es el primero. ¿La de Miss? El capellán. Sí, Miss.
La D, Miss. Un momento. Muy bien, Daniela. A ver, para terminar, preguntas generales, ¿ya? Tipo de novela en la que se inserta el Lazarillo de Tormes. Novela pastoril. No. ¿Novela pastoril? La C, Miss. Muy bien, picaresca. Tema del Lazarillo de Tormes. Tema del Lazarillo de Tormes. Miss. La honra y La honra y la honra y la pobreza. pobreza. Y la pobreza. Muy bien. A ver, número 13. Narra la desgracia de los enamorados al estar separados. Novela bizantina. Bizantina. No. Bizantina. Novela bizantina. Autor del Lazarillo de Tormes. Anónimo. Escenario de Lazarillo de Anónimo, Tormes. Toledo y Salamanca. Salamanca, Toledo. Toledo y Salamanca. Toledo y Salamanca. Muy bien. Miss. Los 7 libros de... Ya terminamos. Los 7 libros de la Diana es una... La picaresca. Novela realista. Novela realista. Pastoril, caballería o bizantina. Novela realista. ¿Realista? Novela pastoril. Pastoril. Pastoril, Miss. Pastoril. ¿Hasta aquí terminaron? ¿Terminaron de Miss. marcar? ¿A quién le Miss. falta? Sí, Miss, ya terminamos. Miss. Sí, Miss. Ya son las 11:21. Ya, ya ahorita terminamos. Aquí es Pastoril. El primer amo de Lázaro. El ciego. El ciego. Muy bien, terminen de marcar. Miss, ¿puede poner la 12? Si te faltó algo, tienes que esperar el video. Muy bien, chicos, nos vemos. Que tengan buen fin de semana. El resto queda de tarea para ustedes. Cuídense mucho, nos vemos el día lunes. Cuídese. Cuídense. Tengo 10 vacaciones.